nos cuenten lo difícil que es pelearla en un país donde tenés tanta desigualdad, donde el punto de arranque es tan desigual en este país y cada vez es más desigual. Argentina realmente han pasado los gobiernos y más allá de un modelo económico o del otro, es una fábrica de pobreza y lo que ves de la dirigencia política, obviamente no es un discurso de antipolítica, pero sí ves que están en otro lugar las discusiones y en el mientras tanto hay modelos que generan cada vez más gente fuera del sistema, gente que incluso tiene laburo y que está fuera. Y hoy vamos a hablar con esas personas, porque detrás de todo eso hay historias de vida. 42% de pobreza, ese es el número al que hacía mención Cata, y 57% para los recién nacidos hasta chicos de 14 años. Es realmente impactante, es muy fuerte. Ayer veíamos y desglosábamos todo este número del 42%, donde también hablábamos de una pobreza estructural. El conurbano de Buenos Aires es uno de los lugares donde más se lleva esta pobreza, bueno, en el norte también argentino, en distintas partes de este país donde es realmente preocupante. Pasan los años y la pobreza en vez de disminuir, aumenta. Lo decía Cata recién, hoy vamos a hablar con esas caras, no solamente ver el número que salió ayer del INDEC. Pero antes, vemos un informe. Compartimos datos que acaba de brindar el INDEC sobre la pobreza en nuestro país. Se ubicó en un 42% de la población argentina, mientras que un 10,5% se encuentra en situación de indigencia. Son datos que corresponden al segundo semestre del año 2020. La situación es crítica en la Argentina. No es el 47% de pobreza que tuvimos el segundo trimestre del año pasado, pero es claramente crítica. Y es una situación gravísima que lamentablemente viene de arrastre. No es este gobierno, no es el anterior. Es el anterior, el anterior, el anterior y el anterior. Incluso aquí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se registran los menores índices de pobreza de Argentina, ha habido un salto del indicador del 11 al 17% en los últimos 2 años. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos. La pobreza en los más chicos es el punto clave. Claro. Hay 57%. Ahí es donde hay que ocuparse. Y lo primero, ahí es donde lo que nos debe realmente sacudir muy fuerte, que es la pobreza en los más chicos. Lo peor todavía es que cuando vos tomás a los menores de 14 años, casi 6 de cada 10 son pobres. La Argentina tiene pobreza estructural y nueva pobreza. Pobreza estructural, tenemos 3 generaciones de exclusión. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones. Falta trabajo. Es decir, la gente cuando encuentra trabajo, encuentra también una forma de pelearle a la vida. Cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Bueno, ahí lo decíamos, 42% de pobreza por ingreso, porque después está la pobreza estructural, esa que no solo no se va en el país, sino que crece. Hay caras detrás de todo eso. Y estamos acá en Altavoz hablando con pibes y después nos vamos a conectar también en el Zoom con pibas para saber cómo es crecer y desarrollarse en un país tan desigual, donde realmente creces con de dónde nacés, en qué contexto vivís, determina muchísimo cómo vos te vas a manejar y qué oportunidades vas a tener en la vida. Es un país desigual. Y estamos con 2 invitados, muchísimas gracias por venir. Estamos con Alejandro Valenzuela, que es referente del MTE UTEP y que está a cargo de un grupo que se llama Vientos de Libertad, con Nahuel Espinosa, que tiene 25 años, es de La Cava y está en un proyecto de La Cava que se llama Suena E. Bienvenidos a los dos. Alejandro, ¿cómo ves el barrio? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Y un poco hoy en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, la verdad que nuestras juventudes están atravesando por... No solamente que históricamente la juventud atravesó por un sistema opresor y opresivo donde realmente, inclusive la falta de identidad, el no poder tener acceso a un DNI, son todos esos sistemas violentos y represores que vemos, pero el barrio cada día, digo, las organizaciones sociales con que trabajamos y estamos en el territorio ahí, fuimos construyendo redes de contención para poder abordar a cada uno y a cada una de esas pibas viendo las problemáticas puntuales, ¿no? ¿Cuáles son esas problemáticas puntuales? Eso, ¿cuáles son?
es la falta de acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la educación, poder, estas oportunidades que ustedes mencionaban todo el tiempo se nos cierran, pero porque también hay un mensaje de esta violencia sistemática de porque sos de tal barrio, porque vivís en la villa, ¿Vos porque dónde sos... vivís? Yo soy de San Alberto, partido de la Matanza, y la verdad que cruzar el puente para el otro lado implica tener que lidiar con un montón de situaciones que la verdad que incluso a veces termina siendo para los pibes, incluso para uno mismo, a veces algo violento e incluso es como que también te va equiparando y te va acomodando, lo único que tenés que pensar es que tenés que seguir en el barrio y no podés ver o no podés pensar en un proyecto de vida. Pero, ¿no? ¿cómo es cruzar? Vos decís, cruzar, salir de La Matanza, llegar a la capital, por ejemplo, para hacer una changa o un laburo, para estudiar. Por eso, cuando yo digo salir del barrio, salir a buscar un nuevo horizonte, a veces nos cruzamos con la violencia policial, nos cruzamos con la criminalización por la visera, nos cruzamos por la ropa, ponele. por la ropa y por la aportación, por los tatuajes y la aportación de cara, ni hablar. Entonces, a veces eso, reiterada, a veces te hace pensar que tenés que seguir siendo del mismo lugar y a veces no te permite abrir y pensar en otros horizontes. Hoy, en el contexto de pandemia, los pibes y las pibas están encerrados y cuando se declaró el aislamiento, muchos no tenían conectividad para poder atravesar una clase virtual, muchos no tenían acceso a un montón de cosas. O agua, por ejemplo. O agua. E incluso también cuando el IFE se implementó, no todos tenían correo de mail y no todos podían. ¿Y quiénes estuvimos ahí? Los mismos pibes que nos fuimos organizando para poder acompañar. ¿Y cómo llegan esos chicos? Alejandro, Nahuel, cualquiera de los dos, digo, con tu proyecto también, que imagino que debe ser un espacio de contención. Sí. Pero esa contención, a los pibes los van a buscar ustedes, caen ustedes. ¿Cómo es esa realidad? Mirá, yo particularmente hago música de 2008, que empecé a grabar mi primer tema, siempre con lo que había, por así decirlo. Unos amigos en el barrio se compraron un micrófono igual a este, con unos auriculares, una computadora, la que había, y con eso empezamos a grabar, hicimos algunos temas y demás, y bueno, nada, y empezamos a hacer siempre con lo que hay. O sea, no, quizás a veces en los barrios no existe eso de que te ayuden, de que te den una mano y poder tener esa oportunidad de hacer algo que a vos te guste, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte, tanto como en el barrio de él, esa organización que tienen ellos, nosotros en nuestro barrio tuvimos Suena E, que es un sello discográfico nuevo que nace de las voces del barrio, digamos, con el propósito de ser como, por así decirlo, un reciclaje, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados. Yo, de hecho, en un tiempo fui cartonero y me identifico con toda esa gente que sale a trabajar todos los días y que va a rebuscarse la vida sea como sea. Y Suena E es como lo mismo, pero en cuanto a la música. Nosotros quizás somos artistas que venían haciendo música hace mucho tiempo y quizás nunca tuvimos esa oportunidad para exhibirnos o mostrarnos. Y Suena E es como ese proceso del reciclado. ¿Son todos del barrio? Claro, hoy en día se abrió un poco más y ya hay artistas que son dentro del barrio y fuera del barrio también. Pero empezó siendo artistas del barrio y es eso, ¿entendés? Sacar lo mejor de cada artista y ver que a veces uno se piensa que porque tiene una manera de vida y para la sociedad o lo que fuere no es algo lo correcto, por así decirlo. Saber que vos también tenés un potencial y que podés tener algo no solamente para mostrar, sino que también para aportar. Nahuel, no somos gente que necesita, al contrario, somos gente que tenemos para dar. tiene mucho para dar. Y Nahuel, ¿vos cómo fue que empezaste? Dijiste que antes te rebuscabas la vida cartoneando. ¿Cómo fue que empezaste a cantar y a meterte en este proyecto? ¿Hubo un día que vos dijiste, me meto acá y voy por acá? Sí. En el año 2008, cuando empecé a cantar, mi familia sufrió la pérdida de uno de mis hermanos en el barrio La Cava, en Villa La Cava, que él se llama Leandro Naim, que es el que tengo tatuado en la cara, por un problema de perros, ¿me entendés? De vecinos. Uno de estas personas vino y tiroteó mi casa, le metió un tiro a mi hermano en la parte de atrás de la cabeza, dejándolo en estado vegetativo. Una bala perdida, digamos. No, porque fueron a tirotear la casa. La casa. Claro. Y bueno, nada, a partir de eso yo tenía que expresarme y sacarme ese dolor, todo lo que yo sentía
de alguna manera, en ese entonces yo era muy chico, mi mamá quedó mal, mi papá vivía en el sur, entonces como que no podía tener una contención y me fui a vivir en la casa de mi abuela. Ella es una persona mayor, no me podía cuidar. Entonces, nada, me metí por los caminos, por el otro camino que tiene el barrio. Y bueno, nada, para desahogarme empecé a cantar y empecé a hacer de todo un poco, ¿viste? ¿Escribías temas? Claro, escribía canciones, principalmente para el que mató a mi hermano, ¿viste? Era tipo más como si fuese una FA. descarga, claro. Más como FA, ¿viste? Así. Claro. Y bueno, nada, entonces a pasar el tiempo, mis compañeros de la escuela me decían que tipo, les gustaba lo que yo hacía y como que me lo empezó a tomar un poco más en serio. Y bueno, nada, hoy en día ya lo tomé como algo mío y no hago otra cosa que no sea música. De hecho, soy productor, soy filmmaker y aporto un montón, digamos, en la productora que estamos y bueno, nada, también trato en lo que puedo aportar al barrio y a los artistas que sean del barrio, que sean de barrios, Claro. no específicamente que sean de mi barrio. Chicos, recién hablábamos de los números de la pobreza y nosotros la vemos aumentar en números. Ustedes la ven aumentar físicamente en el día a día. ¿Qué significa este aumento en lo que ustedes ven del día a día? Alejandro. Yo lo que pienso, 7 de cada 10 pibes son pobres y lo que un poco pensaba cuando él hablaba, lo que nosotros pudimos lograr fue crear estrategias para contener a esos pibes. Y en relación, digo, a uno le duele, le genera impotencia, pero también entendemos que la construcción que llevamos día a día es de lo comunitario. Poder generar espacios que esos pibes y esas pibas puedan, como decías al principio, ¿cómo llegan? La idea es que esos pibes puedan generar un sentido de pertenencia de un lugar y se sientan parte de un proyecto comunitario. Que haya una red. Que haya una red, ¿no?, de contención y también que sean escuchados, porque muchas veces pasa que uno no acompaña desde el saber o desde lo aprendí en un libro, porque los libros, la teoría y la realidad son dos cosas diferentes. Entonces, quienes vivimos la realidad y quienes vemos los procesos de los pibes, por ahí tenemos un registro y un seguimiento. Digo, por eso a nosotros, digo, siempre tratamos de poner todas las herramientas para que esos pibes puedan explotar al 100% y primero conocerse, construir un sujeto de derecho y que puedan entender cuáles son sus derechos dentro de esta sociedad, claramente. ¿Y a vos qué te llevó, Alejandro, a meterte, digamos, más allá de tu situación personal, a involucrarte, a generar redes en tu barrio, con los pibes de tu barrio? ¿Por qué elegiste ese camino? En lo personal, atravesé una situación muy particular y creo que es una situación de consumo, en donde cuando me cansé de buscar salidas por un montón de lados, encontré un lugar que era Vientos de Libertad y era totalmente diferente a un modelo médico que planteaba el abordaje de los consumos problemáticos, ¿no? Cuando encontré este lugar, empecé a conocer un montón de pibes. En ese momento había 60 pibes y había una sola casa comunitaria. Hoy Viento de Libertad lleva 6 casas comunitarias, una de mujeres, donde viven casi 120 pibes que están haciendo un proceso. Cuando empecé a hacer ese proceso, empecé a entender que había otra realidad y empecé que lo que me flashó mucho es decir, puedo vivir una vida con un otro. En tanto tiempo en soledad, estando solo, pensando en un montón de cosas, desde la muerte, de no querer vivir, hasta que esos sentimientos se renovaron y empezaron a salir y ver un montón de gente con un corazón enorme que formaba parte de una organización, militantes, luchadores populares, podemos ponerle el nombre que quiera. Eso me dio la certeza de que era el camino que había que emprender para poder ser un comunicador desde lo humilde y poder hacer como ellos lograron, poner un montón de herramientas. Yo decía dentro mío, no puedo seguir siendo un mezquino y saber que hay una vida. Entonces, cuando volví al barrio, los pibes me miraban y decían, ¿qué pasó? Y ese qué pasó uno lo ve muy lejano y uno lo invita a ese encuentro. Reencontrarse con el otro de lo humano y entendiendo que los procesos de la vida no tienen un tiempo, pero sí tienen que tener constancia. ¿Se entiende un poco? Sí. Y desde ahí empecé a militar y empezamos a generar un centro comunitario y con los pibes inventábamos actividades, decíamos, bueno, ¿vos sabés leer, escribir? Sí, dale, listo, hagamos clases de apoyo escolar de una, cantábamos el abecedario. Incluso ese lugar sigue estando en General Rodríguez y es algo que
que si me pongo a mirar para atrás y a verme cómo estoy hoy, y a verme no solamente yo, y salir de ese egoísmo, sino en lo colectivo, me da la certeza que realmente hay cosas que se pueden cambiar. Entonces de ahí seguí militando y hoy hemos construido un montón de cosas piolas con los pibes, con las pibas, y que uno tiene que tener esa capacidad de replicar, de saber que las cosas tienen que andar cuando uno no esté. Alejandro. Nahuel, vos recién, perdón, Sí. pero te estaba secando las lágrimas, que te reconoces en la historia de lo que está contando. Sí, porque conozco muchos amigos que están en el tema de adicciones y de hecho, siendo uno no del barrio, siempre pierde amigos y por culpa de las drogas y demás, y que existan esos lugares, quizás para la gente no sé qué representará, pero para alguien interno del barrio o que sí vivió eso, es algo que con tan poco, como con tan poco se puede hacer mucho en una persona, en una vida, y esa vida puede hacerle bien a otras muchas vidas. Y es increíble, la verdad, lo que hacen ellos, y que existan esa clase de personas es como, para la gente del barrio son como ángeles, ¿me entendés? Porque no existen esas cosas, o sea, no hay cosas... Ahora, ustedes me hablan de todo esto y me están hablando de Sí. redes de vecinos, básicamente. Sí. ¿El Estado dónde está? Redes de vecinos, nosotros de la organización, desde el MTE y desde Viento de Libertad, hemos logrado construir discusiones que lograron romper con muchos tecnicismos, ¿no? Pudiendo fundamentar por qué necesitamos más casas comunitarias para los pibes y las pibas de los territorios. Porque la política a veces se piensa por fuera de lo humano y se lo piensa más en números cuantitativos. Entonces, nosotros lo que tratamos de generar son mesas de discusiones sectoriales dentro de los municipios, dentro de los deporte, cultura, todo lo que haya para poder Ayudar al barrio. Ayudar al barrio y que eso llegue, ¿no? Entonces, siempre fuimos gestionando en ese sentido todo lo que estuvo arriba de la mesa, y obviamente que no alcanza, que necesitamos obviamente pensar en todos estos números que realmente hoy a todos nos suena aterrador, pero en el día a día vemos cómo se incrementan. Pero nosotros lo que generamos son, de todos los programas que hay, es poder ver qué podemos nosotros presentar proyectos para poder garantizar que eso suceda. Bueno. Digo, tanto de deporte, cultura, todo lo que fuese. Pablito. Alejandro, Nahuel, ¿cómo andan? Hola. Vos decías si hay un pensamiento en la sociedad que es, estos son vagos, no quieren trabajar. Vos decías esto de yo voy a aportar cara cuando paso de un lado para el otro. ¿Qué te pasa a vos cuando te dicen no podés laburar acá porque vivís en tal lado o porque no estás en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué les pasa a ustedes internamente cuando les dicen no, acá si vivís en La Cava o si vivís en tal lado, mejor no vengas a trabajar? Sí, bueno, pasa, yo particularmente puedo darte un ejemplo de algo que pasó hace un tiempo ya. Fue muy loco porque yo era muy chico y no entendía mucho, ¿viste? Esto de ir a buscar un trabajo y demás, porque mayormente las personas del barrio están acostumbradas a trabajar con la construcción y demás, ya que no se consiguen trabajos, entonces siempre te las rebuscás de alguna manera. Y me parece muy loco lo de la pregunta, porque yo recuerdo que uno de mis tíos estaba buscando trabajo y para que no figure como que él era de La Cava, le pidió el domicilio a un vecino de fuera del barrio. Y eso es algo muy típico que yo hoy en día lo veo que pasa cuando una persona de un barrio quiere buscar un trabajo afuera, sí o sí es como que tratemos de tapar, tratemos de tapar de que somos del barrio. ¿Y qué te yo pasa digo, vos porque con eso? si la gente del barrio, obviamente no te lo voy a negar, hay gente que hace mal, pero también hay gente que tiene sueños y que es luchadora, y no por ser de un lugar quiere decir que vos seas como la ese resto, porque en realidad hay un porcentaje mucho más grande del que está delinquiendo, por así decir, de que son personas que trabajan, que tienen familia y que quieren salir para adelante, pero como, digamos, culturalmente, por así decirlo, tenemos eso de que el barrio es como que, no, son todos ladrones o Sí, todos me pueden son hacer muros de prejuicios, porque es un mismo país, es un mismo territorio desigual, con desigualdad de condiciones, desigualdad de oportunidades, pero somos
un mismo lugar. Sí, los muros sí. Obviamente. son construcciones sociales, de poder, Sí. de prejuicios. Male está en Chaco, es una de nuestras compañeras acá de Altavoz, están los pibes y pibas de todo el país que les quieren hacer preguntas a los dos, Sí. pero Male vive en una provincia que, Resistencia, la capital de Chaco, es la ciudad más pobre de la Argentina. Yo hace unos años fui a La Rubita un par de veces a laburar, a Villa La Rubita, y Male, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo ves vos la situación en una ciudad así? Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que este año fue cada vez más notorio lo que es la pobreza y demás. Veo muchos casos de chicos jóvenes buscando trabajo, es algo que no se veía tanto antes. También veo mucha gente pidiendo ayuda, que los ayuden con alimentos, con útiles y demás, y está cada vez más complicado. ¿Qué le querés preguntar, Male, a los chicos? Y a ver, ¿cómo surgió para ellos esto, querer ayudar a los chicos? ¿De dónde nació? O sea, ya sé que vivieron en barrios y demás, que pasaron por estas situaciones, pero ¿qué fue el punto que a ellos les dijo, quiero ayudar a gente o cosas así? Nahuel. Bueno, hola Male, saludos. Fui antes que empiece la pandemia fui para Chaco, conocí Resistencia. ¿A cantar? Sí, y también conocí Plaza, que es un pueblito. Y así que nada, saludito para ahí. Y ¿cómo era la pregunta? Perdón. No, ¿por qué vos también elegiste como Alejandro el camino de lo sí. comunitario adentro Claro. de la cava? Yo siento que mayormente personas como él, y siento que se va a sentir identificado, te nace ese sentimiento al vos nunca haber tenido esa oportunidad de alguien que te dé una mano. Ya con simplemente eso, vos decís, ¿por qué no existen personas así, me entendés? Que te puedan ayudar o que puedan aportarte algo. Entonces, al no haber tantas personas de este tipo, es como que te cansás un día, te levantás y decís, bueno, ya está, si nadie va a hacer nada, lo tengo que hacer yo. Para mí es como ese el sentimiento de querer ayudar a los demás. Te refuerzo, Vale, los números de Chaco. El 53,6% de sus habitantes no cubre la canasta básica y el 10,6% es considerado indigente en la provincia de Chaco. Sí, Estamos hablando con las caras, ¿no? Con los protagonistas. No solamente vemos los números y estamos contando la historia de vida de los chicos de diferentes barrios. En este caso, bueno, aquí de la provincia de Buenos Aires. Hay más preguntas, chicos. Está Luis en la provincia de San Juan que les quiere preguntar. ¿Qué tal, chicos? Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por el laburo que hacen. Creo que es un ejemplo notorio para que otros chicos de todo el país puedan tomar noción y conciencia de lo que está pasando. Yo ahora quisiera hacerles una pregunta que quizás puede ser un poco demasiado abstracta, pero necesitamos sí o sí bajar a lo concreto, y es preguntarles a ustedes qué piensan que debería cambiar para que cambie la pobreza. Ale. Yo creo que es una pregunta bastante amplia. Creo que hay un sector que tiene el poder concentrado. Hace poco se implementó el impuesto a las riquezas, en donde una parte de los que terratenientes, economistas, del sector más capitalista... Y muy chiquitito, además, eran muy poquititos. Eso, empecemos de esa base que es muy chiquitito. Si esa torta se divide un poco más, igual no vamos a solucionar la pobreza, pero vamos a poder estar un poquito mejor. Me parece que esa pregunta, tenemos que pensar políticas para el sector de los jóvenes, pensar y planificar estrategias que podamos garantizar el trabajo. Hay algo que se está armando, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, ¿no? Que viene a poner a la Argentina de pie. Viene a construir 4.000 puestos de trabajo, 4 millones de puestos de trabajo, y repoblar la patria, como en la época de Perón se decía, poder acceder a los lotes con servicio, porque también entendamos que para nuestros pibes y nuestras pibas, hoy acceder a un alquiler de un departamento es imposible, ¿no? Ayer, y ahora con que se cayó el decreto, es carísimo alquilar, es imposible. Entonces, muchos de los pibes y de las pibas que quieran irse a vivir solo o quieran alquilar, que incluso pibes que terminan estudiando una carrera universitaria y se reciben de alguna profesión, terminan ejerciendo otra. Entonces, creo que hay que pensar en una planificación y poder dividir
todas esas riquezas que hay concentradas para que podamos estar un poquito mejor. Ahora, sí, yo tengo una pregunta para los dos. Estamos en el medio de una pandemia. Por ahora, en el gobierno dicen no hay margen para encerrarnos de vuelta por esto, justamente, porque Claro. ya la gente necesita salir a laburar. Pero ¿cómo es cuando en un barrio como en el de ustedes, donde viven, donde muchas veces no hay agua en una casa, te piden quédate en tu casa? ¿Cómo es eso desde adentro? Y es difícil. Yo creo que él va a decir lo mismo, es complicado. De hecho, nada, en el barrio todos los vecinos es como que acuden a que vos decir, por ejemplo, no sé, yo digo mi casa, o para así decirlo, ¿no? Mi casa es como un centro donde los que no tienen nada pueden tener una ayuda. Entonces la gente que misma Van del a tu barrio, casa. que tiene, te estoy dando un ejemplo Sí. igual, es como que la gente que por ahí tiene algo que le sobra, pueden llevar cosas a un lugar, a una casa en el barrio, y que esa persona pueda repartir a personas que lo estén necesitando. Es como mucha colaboración, digamos, del barrio, pero porque también el hecho de saber de que quizás hoy yo tengo, pero mañana no, y capaz que vos mañana me podés ayudar a mí, y es eso, más que nada. Solo queda apelar a la solidaridad Exacto, de los vecinos. Sí. Yo te quiero preguntar recién, porque vos hablabas de lo que era tu situación, que ya pasaste de tu adicción, que superaste. Y creo que es un buen ejemplo para que vos la puedas contar. ¿Y qué mensaje querés darle a aquellos que por ahí hoy están viviendo eso? Y que, viste que es difícil para uno a veces decir, tengo que dejar ayudarme. ¿Qué mensaje le das? Sí, primero, sí, antes de contestar esa pregunta, me gustaría retomar quédate en tu casa. Rápido el quédate en tu casa, porque me parece que destacar que la gente de los barrios populares se la bancó a sol y sombra cuando muchos con privilegios querían salir o querían hacer actividades. Y sigue pasando, ¿no? Y Porque sigue hay pasando. gente que se toma un vuelo a Brasil por Claro. más que esté la cepa de Manaus. Y los pibes se han quedado y han respetado la cuarentena. Y me parece que eso tenemos que verlo. Y el quédate en tu casa, la creatividad a la orden del día de los vecinos y vecinas. Quien tenía un garage abandonado lo transformó en un almacén. Sí. Mirá. El que tenía una piecita armó un kiosquito. El que sabía hacer bizcochuelos publicaba por Facebook para vender. Entonces, esa creatividad que tienen cada compañero y cada compañera, cada pibe, cada piba en el barrio, que es, nosotros hablamos de la economía popular, los compañeros de la economía popular, quienes se rebuscan su trabajo para poder resistir, sobrevivir y poder tener acceso a pensar qué va a comer a la noche. Entonces, creo que esa creatividad me parece que hay que resaltarla y que incluso esta solidaridad que se ha construido y que ha fortalecido algunos territorios es increíble. Y después, por otro lado, para todos esos pibes y esas pibas o madres, porque acá también hay familias enteras que están en un mundo de desesperación, de buscar una respuesta que le dé al problema, me parece que los procesos de la vida y de cada uno llevan un tiempo. Claro. Entonces, a veces, incluso a nosotros nos cuesta reconocer, nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos, cuando tenemos un error, nos cuesta admitir algunas cosas. Entonces, hay que tratar de buscar y pensar en estrategias de cómo interpelamos a ese pibe o a esa piba, sin que sea violento, sin que sea agresivo, pero sí desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de amor, de decir, vení, te invito, vení, acompañame, vamos, porque, o si no, siempre depositamos en algunos modelos médicos o en la comunidad terapéutica, y a veces ese pibe necesita ser escuchado, necesita ser parte de algo, necesita Que se respeten sus tiempos. que se respete su tiempo. Incluso hoy la juventud, me parece que es un género que ha crecido bastante, en términos musicales. La juventud tiene que ser escuchada, tiene que ser respetada, y tienen que ocupar más lugares de decisión. No de ese adultocentrismo, porque a veces eso termina reprimiendo a nuestros pibes. Claro. No los dejan ser, porque todo el tiempo no. Entonces no hay una fundamentación del por qué no. Claro. Solamente no lo puedes hacer. ¿No?
Nahuel, ¿querés cerrar? Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que, al igual que Alejandro, que hizo como un consejo desde su experiencia de vida, desde el tuyo, a todas las familias que estén pasando por un problema así, ¿querés dejar algún mensaje? Que banquen la toma, que sigan luchando, que nunca se cansen de soñar, que nunca se cansen de ayudar al prójimo y fundamentalmente que crean en sí mismos siempre, todo el tiempo, porque que haya personas que no lo hayan podido lograr no significa que nosotros no lo podamos lograr. Así que yo creo que algo así cortito y conciso. Y aprovechar, mandarle saludo para toda la gente del barrio La Cava, Chris Damon en las redes sociales, así que nos pueden buscar. Mi amigo de acá también. ¿Dónde podemos escucharte en la música? ¿Suena E? ¿Dónde lo Sí, el escuchamos? canal de YouTube Suena E. Y bueno, nada, después las redes sociales también Suena E. Mi canal, que Chris Damon TV. EH. Claro. Suena EH. Claro. Perfecto. Bueno, Así espectacular. que- Te vamos a escuchar, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias a los Gracias dos por por venir. venir acá y sobre todo por lo que hacen cada día, ¿eh? Totalmente. Porque no cualquiera se pone a laburar por el otro. Gracias.